En las funciones de la forma y igual al logaritmo en base a de x más c, c modifica el desplazamiento de la función sobre el eje y, hacia arriba o hacia abajo. Notemos que si c es igual a 0, la función no tiene ningún desplazamiento, pero para valores positivos de c, la función se desplaza c unidades hacia arriba, y si c es negativo, la función se desplaza c unidades hacia abajo. Bien, tenemos una función logarítmica y la tenemos que graficar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. Este 1 que está sumando lo vamos a pasar restando. Y ahora sí vamos a aplicar la definición de logaritmo a esta ecuación. Sabiendo que 2 elevado a todo esto nos va a dar como resultado x. Entonces, toda esta ecuación es equivalente a decir 2 elevado a la y menos 1 es igual a x. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para nuestra tabla de valores. Le vamos a dar valores ahí y en x vamos a usar esta ecuación. 2 elevado a la y menos 1. Si tenemos 2 elevado a la y menos 1, 2 elevado a la menos 2, reemplazamos el valor de y por menos 2, menos 1 que teníamos por defecto. 2 elevado a la menos 3. Recuerden que cuando teníamos un exponente negativo se da vuelta y después se elevaba, así que vamos a tener como resultado una octava. 2 elevado a la menos 1 y vamos a poner menos 1 por la ecuación. 2 elevado a la menos 2 es un cuarto. Evaluamos dónde aparece la y, el 0. 0 menos 1 es menos 1. 2 elevado a la menos 1 es un medio. ¿Dónde aparece la y? Vamos a poner el 1. 1 menos 1 es 0. Y finalmente 2 elevado a la 2 menos 1 es igual a 2. Estos valores son los que nosotros vamos a poner en nuestro gráfico. Para menos 2 de y lo vamos a unir con un octavo. A menos 1 lo vamos a unir con un cuarto. Para 0 de y vamos a unirlo con un medio, es decir, en el eje x. Para 1, 1. Y para 2 de y lo vamos a unir con 2 de x. Ya tenemos todos los valores, los vamos a unir con una curva suave. Y de esta manera tenemos el gráfico de nuestra función. Notemos que si graficamos las dos funciones y igual a logaritmo en base 2 de x e y igual a logaritmo en base 2 de x más 1, en el mismo eje de coordenadas veremos la modificación de la función. Si c es igual a 1, la función se ha desplazado una unidad hacia arriba. Bien, tenemos un segundo ejemplo de función logarítmica. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. El menos 1 que está fuera del logaritmo lo vamos a pasar sumando para el otro lado. Y ahora sí vamos a aplicar la definición de logaritmo que nos decía que esta ecuación era equivalente a decir que 2 elevado a la y más 1 es igual a x. Entonces, para graficar vamos a usar esta ecuación, le vamos a dar valores ahí y para x vamos a usar la ecuación 2 elevado a la y más 1. Le damos valores ahí y en x vamos a usar esta ecuación. Si teníamos menos 2, lo vamos a evaluar donde aparece la y. Lo mismo va a pasar con menos 1. Lo mismo va a pasar con 0, 2 elevado a 0 más 1. Bien, menos 2 más 1 es menos 1. 2
2 elevado a la menos 1 es un medio. Menos 1 más 1 es 0. Todo número elevado a la 0 da 1. 2 elevado a la 0 más 1 es 2 elevado a la 1, que es 2. 1 más 1 es 2, así que 2 elevado a la 2 es igual a 4. Y finalmente 2 elevado a la 2 más 1 es 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Todos estos valores son los que vamos a pasar a este eje de coordenadas. Para menos 2 de i entonces vamos a unirlo con un medio. Para menos 1 de i lo vamos a unir con 1. Para 0 lo vamos a unir con 2. Para 1 de i lo vamos a unir con 4. Y para 2 lo vamos a unir con 8. Y ahora sí vamos a unir todos estos puntos con una curva suave. Y de esta manera tenemos el gráfico de nuestra función. Notemos que si graficamos las dos funciones y igual a logaritmo en base 2 de x e y igual a logaritmo en base 2 de x menos 1 en un mismo eje de coordenadas, veremos la modificación. Si c es igual a menos 1, la función se ha desplazado una unidad hacia abajo.